Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero darle las gracias al Señor por ustedes, porque hubieron dos personas, específicamente dos personas, que ayer respondieron al mensaje que se dio en la radio, y entonces respondieron diciendo, yo quiero ayudar. Amén. Gloria a Dios. Imagínense si fueran 20, si fueran 200, ojalá así fuera. Pero gloria a Dios por los que son y por los que permiten que el Espíritu Santo toque sus corazones. Es decir, levantarse y decir, Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Ayúdame, Señor, a ser sensible a lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque el Espíritu Santo está siempre hablando. El asunto es que nosotros podamos estar sensibles, porque sabe que hay tantas voces hablando al mismo tiempo, ¿sí? Hay tantas voces. Voces de la familia, de los amigos, de la iglesia, de hermanos falsos. Hay de todo, del gobierno, del trabajo. Son cantidades de voces a las cuales estamos expuestas todo el tiempo. Y nosotros debemos estar buscando mucho al Señor por su voz. Amén. Es su voz la que está hablando y la que yo quiero estar muy seguro que estoy oyendo. Amén. ¿Verdad que usted también? ¿Verdad que usted también quiere asegurarse que la voz que está oyendo es la del Espíritu Santo de Dios? Porque los hombres van a estar dirigiéndonos quizás a algo contrario de lo que el Señor quiere. No necesariamente todas las personas que tenemos alrededor están empujándonos, colaborando, ayudando para que nosotros nos acerquemos al Señor y a las cosas del Señor. Muchas veces las personas que tenemos alrededor en realidad están más siendo de estorbo, de tropiezo, de piedra de tropiezo, para alejarnos del plan del Señor en nuestras vidas. Y si nosotros estamos prestando atención más a la voz de los hombres que a la voz del Señor, bueno, imagínense que estamos ya en una vía que va a conducir a un desastre. Queremos y estoy interesada en oír la voz de hombres, pero siempre y cuando esos hombres estén siendo dirigidos por el Señor completamente. Estén siendo ellos un canal para yo oír la voz del Señor. A través de la palabra, de la predicación, de la enseñanza. Yo quiero oír la voz del Señor. Yo estoy interesada a oír ninguna otra voz. Debemos nosotros estar dispuestos a decir, quiero oír, Señor, tu voz por encima de cualquier otra que quiera tratar de tapar la voz del Señor, hablándome, dirigiéndome por su palabra, por medio de la amonestación, de la exhortación. Amén. Mostrándonos qué es lo que Él quiere para mí. Que no nos sigamos alejando de su perfecta voluntad, de su plan, sino que nos acerquemos justamente más y más y que tengamos una mayor claridad en cuanto a lo que el Señor quiere para mi vida, amén, en todos los sentidos, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la santificación. Cuando el Espíritu Santo de Dios está teniendo libertad para hacer los cambios en mí, entonces el Espíritu Santo comienza a moldear el corazón nuestro
a un corazón conforme al corazón de Dios. Aleluya. Empieza el Espíritu Santo a transformar nuestra mente, en el que nuestros pensamientos ya comienzan a ser más y más parecidos a los pensamientos del Señor, a tener la mente del Señor, en el que no estamos pensando en nosotros mismos todo el tiempo. No son nuestras necesidades, sino que es aquella necesidad que el Señor está queriendo que yo vea y que yo sea un canal de bendición para suplir, es decir, hacer misericordia. Esta es una de las cosas que el Señor demanda de nosotros. El Señor no está pidiendo, ¿verdad?, ya sacrificios de animales, ceremonias, festividades, mandamientos antiguos. El Señor no está pidiendo este tipo. El Señor está pidiendo una obediencia a la fe. Y esta fe, en esta fe, ¿no?, que es el Evangelio, la fe en Jesús, es la sangre de su cruz, hay misericordia. Es decir, el creyente es identificado por muchas virtudes. El creyente tiene características que son comunes a las de Cristo. Gloria a Dios. Es decir, se ve al creyente y se ve a Cristo. Oh, en ese creyente comienza a verse el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la tenacidad de Cristo. Oh, gloria a Jesús, el amor de Cristo, la paz de Cristo, el gozo, la alegría de Cristo. La autoridad de Cristo también. Oh, el poder de Cristo. Aleluya. Estas cosas empiezan a hacerse más y más evidentes en la vida del creyente. Es menos de mí y más de Él. Esta es la idea. Esto es lo que había dicho Juan, que yo mengüe. Yo, en todo sentido, debo menguar. Si es que Cristo va a crecer en nosotros, yo debo menguar. Mis deseos deben menguar. Mis pensamientos, mis ideas, mis planes, mis proyectos. El yo, la carne, mis deseos propios, voluntad propia. Todo en cuanto a lo que conforma la carne debe menguar para que Cristo, gloria al Señor, pueda crecer. Y esto se refiere a la persona del Espíritu Santo, morando en la vida del creyente, teniendo total acceso. Imagínese que el Espíritu Santo tuvo acceso a la persona de Cristo total y completamente. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo le fue dado a Cristo sin medida. O sea, el Espíritu Santo pudo hacer en este hombre, porque Cristo fue un hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero que aquí en esta tierra el Señor Jesús, Él no se valió de su deidad para hacer lo que hizo, sino que todo lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, veamos qué maravilloso el hecho, que el Espíritu Santo pudo hacer en Cristo y a través de Cristo todo lo que Él quiso hacer. Total y completa libertad. No hubo nunca una restricción, un rechazo de parte de Jesús. Nunca hubo un obstáculo, una incredulidad, una falta de fe. Nunca jamás. Es decir, Cristo totalmente consagrado y entregado a la acción del Espíritu Santo, a su dirección, a su guía, a su voz, en total manera, en todo momento. Nosotros necesitamos, a través de la fe en Jesucristo y el acceso que ahora tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo que debería tener de nosotros, y más aún tras el bautismo con el Espíritu Santo, debemos nosotros tener esa meta. Vamos a tener millones de metas, pero esa meta que el Espíritu Santo pueda hacer en mí, y a través de mí, todo lo que el Espíritu Santo desea hacer. Por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos desea ardientemente.
Oh, gloria a Dios, nos anhela ardientemente, con gran celo, con gran devoción. Oh, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Oh, siento la presencia del Señor. El Espíritu Santo te desea, te anhela ardientemente. Entonces nosotros debemos anhelar esta presencia del Espíritu Santo ardientemente, en el que tenemos que dejarle saber al Señor: Señor, yo deseo que tu Espíritu Santo tome control de mi vida completamente, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos, mis ideas, que no sean las mías, que sean las tuyas, Señor. Quiero abandonar mis proyectos que tal vez estén desviados, sean carnales. Yo quiero los tuyos, Señor, y quiero amar los tuyos, quiero amar tus caminos, quiero amar tu palabra. Quiero amar, Señor, las cosas del cielo. Quiero tener mi vista puesta allí. Y yo quiero acumular tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, donde todo pasa, donde el orín corrompe, donde todo es contaminado. Pero allí en el cielo nada puede ser contaminado. Y todo lo que tú hayas hecho para el Señor, por el Señor, queda registrado allí en la gloria. Nada podrá contaminarlo. Nada podrá ensuciarlo. Permanece allí para siempre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre por eso. Esta disponibilidad en cuanto a Cristo, en cuanto a su obra, en cuanto a todo. Es decir, mi tiempo es tuyo. Mi trabajo es tuyo, Señor. Mis pensamientos, Señor. Mis lágrimas son tuyas, Señor. Aún mi dormir y mi despertar es tuyo, Señor. El trabajo de mis manos es tuyo, Señor. Gloria a Dios. El cuerpo mío físico es tuyo, Señor. Está a tu disposición para tu servicio, Señor. Gloria a Jesús. Y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra, hermanos, en la que tú estás pensando menos y menos y menos en ti, y más y más y más en las cosas del Espíritu y en lo que respecta a la obra de Dios. Ya no estás pensando en una necesidad propia, sino que estás pensando en una necesidad que hay en el cuerpo de Cristo. Es tremendo, hermanos. Quizás tú no te estás comprando tú un par de zapatos y ni piensas si necesitas o no. No, pero sí tú estás atento a que hay un hermanito que está teniendo una necesidad y tienes un deseo profundo en suplir eso. Es decir, es el Espíritu Santo ese, ¿sabes? Ese es el Espíritu Santo que está poniéndote allí un deseo. Y te estás diciendo, no te preocupes por el pan que has de comer mañana, por el calzado, por el vestido. Aleluya. Como decía ayer, ser de bendición para bendecir. Y el Señor te bendice a ti. El Señor te provee, el Señor te cuida, el Señor te protege. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Señor nos ayuda, hermanos, a tener esa sensibilidad. Yo deseo profundamente tener una sensibilidad en cuanto a las cosas espirituales, a lo que el Señor quiere, a lo que Él está hablando, lo que el Espíritu Santo está diciéndole a las iglesias. Porque la iglesia moderna está hablando prosperidad, motivación, pensamiento positivo, etcétera, triunfalismo, etcétera. Pero eso no es lo que está hablando el Espíritu Santo. Eso no es lo que le está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia. Eso es el hombre que está hablándole a la iglesia y que es la iglesia apóstata. Yo quiero oír lo que el Espíritu Santo está diciendo cosas. Y yo necesito estar atento a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Oh, gloria a Dios. Los hombres dicen, la iglesia dice, el mundo dice muchas cosas. Está entendiendo entonces lo que decía al principio. Una voz. Hay una voz que está diciendo cosas. Pero yo quiero oír la voz del Espíritu Santo de Dios
que es la que está hablando. Y es la que está hablando a través de la palabra de Dios. No van a ser revelaciones extrabíblicas, no van a ser una experiencia allí trascendental que alguien tuvo, sino que será lo que ya está escrito. Y el Espíritu Santo de Dios está llevando a la iglesia, haciendo un esfuerzo muy grande, para arrastrar a la iglesia y llevarla nuevamente a los pies de la cruz de Cristo. Porque Cristo quiere llenar esa iglesia con el Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que estar de rodillas delante de la sangre de su cruz. No estoy hablando de ir a una cruz y arrodillarse, ¿no? Sino de volver a creer en ese sacrificio para todas las cosas. Primero la salvación, la santificación del creyente y toda vida para con Dios que se encuentra solamente por el camino sangriento de la cruz de Cristo. Aleluya. ¿Sabe que hay un pasaje en las Escrituras, en Isaías capítulo 30, que realmente arroja por tierra o refuta una doctrina que ha existido desde que yo me acuerdo, por lo menos, ¿no? Que es el de la cobertura. La cobertura. Los creyentes han estado y siguen estando hoy en día también bajo ese temor de que tenemos que estar bajo una cobertura. La cobertura se le entiende como una cobertura de algún tipo de iglesia, una denominación, un nombre, un hombre. Es decir, se enseñaba, por lo menos yo me acuerdo siempre que fue así, y todavía esto es prevalente, todavía, sí, en que todo creyente tiene que tener alguien de cobertura, alguien por encima, una persona, un hombre, que le hace de cobertura, en el que esa persona tiene que rendirle cuentas a ese hombre o mujer, a esa iglesia, tiene que rendirle cuentas. Entonces están, como supervisando su vida, si está andando o no está andando, si está haciendo o no está haciendo, si está pecando o no está pecando, etcétera, etcétera. Y debe estar bajo una cobertura eclesiástica para supuestamente poder tener la bendición. Es decir, si no pertenece, no está debajo de esta supuesta cobertura eclesiástica, cobertura humana, entonces ese creyente está fuera de la bendición, está fuera de la iglesia, prácticamente está fuera del reino de los cielos. Ahora, ¿dónde está esa enseñanza en la Biblia? Si uno le pregunta a estas denominaciones, pastores, ¿dónde encuentran ustedes esa enseñanza de que hay que estar debajo de una cobertura? En el que el Señor haya dicho, tienes que estar debajo de una cobertura de algún hombre para rendirle cuentas a ese hombre, rendirle cuenta de tus actos, y si tú te sales de la cobertura esa eclesiástica, entonces tú pierdes la bendición y hasta la salvación también. A ver, ¿de dónde se basan? ¿En qué pasaje de la Biblia? No hay nada así que haya sido determinado por el Señor. No hay un pasaje bíblico que justifica ese pensamiento, esa filosofía, esa idea, ese mandamiento que la iglesia tiene, las iglesias, las denominaciones, y iglesias particulares también. Si te sales de mi iglesia, te sales de la cobertura, y ahí anda el creyente corriendo, buscando iglesia rápido, porque entonces se salió de la cobertura, significa que se salió de la unción, se salió de la bendición, y ahora le va a caer un rayo por la cabeza, y todo le va a ir mal. ¿Dónde está esa idea? En la Biblia. Algunos dicen, bueno, Elías y Eliseo estaba debajo de la cobertura de Elías. Bueno, eso es forzar el texto a decir algo que no está diciendo. Eso es obligar al Espíritu Santo a hacerle decir algo que el Espíritu Santo no dijo, no enseñó. No. La palabra dice hacer discípulos, pero no habla de
que tenemos que tener personas por debajo nuestro y nosotros le estamos dando la cobertura a ellos. A ver, escuche, ¿qué cobertura puede dar un hombre pecador a otro hombre pecador? ¿Cómo yo puedo rendirle cuenta de mi vida a otra persona que tal vez está en un estado espiritual peor que el mío? La única cobertura, amén, que existía que en el Antiguo Testamento, que sería para cubrir los pecados, porque decía, no, como dice Hebreo, solamente podía cubrir los pecados. ¿De qué está hablando? Estaba hablando de los sacrificios antiguos. Y los sacrificios antiguos solamente podían cubrir el pecado. Pero eso estaba representando, era un símbolo de lo que Jesucristo haría en la cruz del Calvario, en el que no solamente cubriría el pecado, sino que quitaría el pecado. Si esa es la idea de donde proviene, y creo que también proviene de eso, esta doctrina falsa de la supuesta cobertura, entonces no se está entendiendo lo que representaban estos sacrificios, que era para cubrir pecados, los pecados. Un hombre no puede cubrir los pecados del otro. Una iglesia no puede cubrir los pecados de nadie. Es solamente la sangre preciosa del Cordero de Dios. Es su sangre derramada que solamente puede cubrir y, es más, quitar los pecados. Él vino para quitar de en medio aquello que esclavizaba al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso aquellos que todavía están bajo ese tipo de atadura, usted está entonces tratando de agradar a los hombres, está tratando de vivir bajo un mandamiento humano. Y los mandamientos de los hombres siempre tienen fallas. Siempre van a haber falencias allí. Van a haber leyes, van a haber mandamientos, van a haber demandas de hombres que exigen a otros hombres de qué manera comportarse, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Si están basados en las Escrituras, bien, pero muchas veces hay otras cosas añadidas. Oh, bendito. A los hombres les encanta formular leyes y más todavía les gusta que los demás hombres se acaten a esas leyes que ni ellos mismos pueden cumplir. Es decir, los que formulan las leyes no logran cumplirlas, pero sí se glorían en que otros cumplan esas leyes y sigan esos mandamientos. La doctrina de la supuesta cobertura no es bíblica. Y vamos a ir a una pausa ahora, y tras la pausa vamos a ver en las Escrituras justamente qué es lo que piensa el Señor acerca de los hombres que confían en la cobertura de otro hombre y no de Dios. Gloria sea su nombre. En un momento volvemos. Quédese allí, por favor, en Radio C4. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Would you or evil a victory win? There's power in the blood. There's power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's power in the blood. There's power in the blood. There's power in the blood. There's power in the
whiter than snow. There's power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's power in the blood. 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 There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amén. Estamos de vuelta, hermanos. Fíjense ahora un pasaje de las Escrituras. En Isaías, en el capítulo 30, versículo 1, 2 y 3. Esto es lo que el Espíritu Santo estaba diciéndole a su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía siempre una tendencia a correr hacia Egipto, ¿cierto? A buscar ayuda en Egipto, a buscar consejo en Egipto. Y esto era algo que el Señor, imagínense el sentimiento del Señor, en el que Él era rechazado y su pueblo, en vez de correr hacia Él, por dirección, por ayuda, por consejo, por guía, por su presencia, corría hacia el faraón. Buscaba la ayuda de estas grandes potencias en ese tiempo. Y esto el Señor, por supuesto que lo explaya en las Escrituras. Aquí al profeta Isaías, y Isaías dándonoslo a nosotros, en el capítulo 30. Fíjense lo que dice. En mi Biblia está titulado el capítulo 30 como la futilidad de confiar en Egipto. Es decir, lo inútil que es confiar en el brazo del hombre, en el brazo de carnal. Dice así, preste atención, y esto refuta la falsa doctrina de la cobertura. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Están viendo el amparo, es decir, la cobertura. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Tremendo. Oyó esto. Isaías 30, del 1 al 5, leí. Esto es lo que dice el Señor para aquellos que confían en otro fuera de Él. Porque muchos dicen, no, si yo confío en el Señor, sí, pero tú te estás refugiando y tú estás buscando un amparo humano. Tú estás buscando, es decir, esta cobertura humana, eclesiástica, pensando que esta te va a santificar, te va a purificar, te va a hacer ver mejor delante del Señor, porque hay alguien que está por encima de mí y miren qué humilde que soy. Esto no es humildad, esto es una humildad falsa. La cobertura es la preciosa sangre de Cristo, porque no necesitamos otra cobertura.
No hace falta otra, no hay necesidad de otra. Dios no ha entregado otro tipo de cobertura para el hombre, porque lo que el hombre necesita es perdón de pecados y ser lavado de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda maldición. La maldición del pecado. Y eso solamente lo va a hacer la sangre de Cristo, no lo va a hacer un hombre, no lo va a hacer un pastor, no lo va a hacer una iglesia, no lo va a hacer un carnet de membresía. Eso no puede redimir. Esto no puede atraer cobertura. Ay, me siento seguro que estoy bajo la cobertura de la denominación tal y tal. ¿Qué seguridad puede encontrar usted en un cartón de membresía? ¿Qué pecado pueda ser lavado con un cartón de membresía? ¿Qué falta pueda ser borrada en el usted decir, fulanito de tal, el apóstol tal es mi cobertura? ¿Usted cree que el Señor toma en cuenta algo de todo eso? En absoluto. Lo que el Señor está diciendo es lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. Le estará diciendo que ustedes se apartaron, dice. Hay de los hijos que se apartan, dice. Se apartan. ¿Para qué se apartan? Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura. Ay, yo estoy debajo de la cobertura, estoy protegido. Oh, bendito Señor. ¿Qué protección puede darte el hombre? El brazo del hombre es débil, es inconstante, te va a soltar. No puede sostenerte. Ni la más poderosa denominación podrá sostenerte en el momento de la angustia, en el momento de caer, del momento del pecado. Solamente va a ser la sangre de Cristo que tiene el poder. Aleluya. No hay institución humana, así sea la institución más antigua del mundo aquí, la denominación cual sea, no puede sostener a nadie. No puede hacer que una sola alma llegue al reino de los cielos si no es por la sangre de Cristo, mucho menos mantenerla, mucho menos darle cobertura, mucho menos santificarla. Porque los hombres no pueden estar mirando el corazón. La denominación, tu pastor, no puede estar todo el día mirando el corazón tuyo a ver si tú pecas o no, si te apartas o no te apartas. Amén. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso el Señor envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. No dijo, y yo les enviaré una denominación eclesiástica que hará esta. Es el Espíritu Santo a quien Él dijo que dejaría. No los dejaré solos, sino que enviaré al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El que hace que todas las bendiciones de la cruz puedan ser reales en nuestra vida y podamos nosotros vivir conforme al sacrificio tan grande que Cristo hizo por nosotros. Entonces hay un apartamiento. ¿Por qué? Porque se va detrás del consejo del hombre. Egipto. No importa quién sea ese hombre. No importa si ese hombre es piadoso. Pero si la dependencia está en ese hombre y no está en el Señor, uno puede tomar el consejo, claro. Por supuesto, puede tomar el consejo de los pastores. Estamos hablando de una dependencia en cuanto a la santificación, es decir, depender de los hombres, depender del hecho que yo estoy debajo de tal hombre, o depender del hecho que yo tengo un carnet de membresía, o que yo pertenezco a tal o cual concilio, o que tengo tal puesto, o que porque mi pastor presidente entonces me dijo. ¿De dónde está el pastor presidente en la Biblia? No hay pastores presidentes, solo pastores, debajo del pastor de pastores que es Cristo. Todos estos puestos, supervisor, superintendente, de distrito de aquí, del distrito de allá, todos esos puestos son creación humana, entiéndalo. No conllevan ningún tipo de autoridad espiritual, ninguna. Los pastores presidentes son nombrados por hombres. Ahí no hay nada espiritual. Ahí no hay ninguna autoridad espiritual, entienda.
5 ministerios, llamados, y algunos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pastor presidente no está, supervisor no está, superintendente no está, director de área, de distrito y quién sabe cuántos no está. No está. Ya el Señor determinó cuáles son los ministerios, cuáles son los llamados. Entonces, ¿para qué inventar? Ahora, ¿puedan tener algún tipo de autoridad administrativa? Claro, sí. El secretario de algo administrativo, sí, pero no tienen autoridad espiritual ninguna. Amén. Fíjense en lo que resulta cobijarse con cubierta, es decir, buscar la cobertura que no es exclusivamente del Señor. Dice pecado tras pecado, añadiendo pecado a pecado. Porque dice, se apartan, dice otra vez. Al principio dice, hay de los hijos que se apartan. Versículo 2 dice que se apartan. ¿Para qué? Para descender. Primero dice para tomar consejo. Luego dice para cobijarse con cubierta. Luego dice que se apartan, dice para descender a Egipto, porque siempre va a ser para descender. Si tú te apartas del Señor, quien es tu única cobertura, que es la sangre de Jesucristo, tú no vas a ir para arriba, tú vas a descender. Lo más alto, la posición más alta que tenemos es lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es por virtud de su cruz. Si salimos de esa cobertura, estamos descendiendo. Por eso dice descendiendo a Egipto. Y ahí se encuentran la mayoría hoy. Han descendido. Han cambiado la sangre de Cristo por una cobertura muy inferior. Oh, bendito Señor. Ojalá alguien esté oyendo esto, quien está pensando, mi cobertura, mi cobertura. Tu cobertura te ha hecho descender y lo que va a hacer es que añadirá pecado a pecado. Dice, esto es confiar en alguna otra cosa fuera de la cruz de Cristo. Y entonces dice, apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Es decir, consultarle al Señor ya no está en orden. ¿Por qué? Porque yo le voy a consultar al presbítero, porque le voy a consultar al apóstol, porque yo voy a consultar a la profeta que me dé la profecía, porque voy a consultar al que es mi cobertura, al que me supervisa, a mi pastor presidente. Amén. Se apartan y dicen, no preguntando de mi boca para fortalecerse. Es decir, están buscando una fortaleza, pero no es una fortaleza espiritual ni del Señor. No, dice, para fortalecerse, dice, con la fuerza de Faraón. Y poner su esperanza, estamos hablando de colocar la fe en alguna otra cosa que está fuera del orden de Dios, que es la cruz del Señor Jesucristo. Se busca fortaleza, pero no del Señor. Se busca consejo, pero no de Él. Se busca una voz, pero no la de Él. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Eso es lo que es, una sombra. No es lo real, una sombra. Una cosa soy yo y otra cosa es mi sombra, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, la sombra, ¿qué puede hacer una sombra? ¿Qué poder tiene una sombra? Es una sombra, solo una sombra. La sombra de alguien, es decir, la sombra de algo que es real. Una sombra simplemente. Pero la fuerza de Faraón, dice el 3, dice, se os cambiará en vergüenza. Porque aparentemente se ve que tiene fuerza. Se ve esa denominación poderosa, se ve ese gran apóstol supuestamente allí, levantado, casi adorado por las multitudes. Pero dice que esa fortaleza se convertirá en vergüenza. Y el amparo, esa cobertura supuestamente que me va a mantener allí, esa cobertura que me va a santificar, esa cobertura que me va a llevar a la cima. Ese amparo, dice, o esa cobertura en la sombra de Egipto va a ser convertida en
confusión, vergüenza y confusión. Y en vergüenza y en confusión es que están muchos hoy, por haberse apartado de la cruz de Jesús para confiar en un hombre, ya sea en sí mismo o en otro. Entonces sigue diciendo el 4, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Entonces vemos que al final toda esa pompa, todo eso que parecía tan suntuoso, oh mira aquí, ese es el ministerio que va a ser mi cobertura, este es el predicador, este es el apóstol, este que estoy viendo y con ese es que yo me relaciono y esta asociación me va a ayudar y aquel contacto me va a levantar y aquel... Bueno, ¿en qué termina? Vergüenza, confusión, no encontraremos socorro, no traerá provecho, no aprovecha de nada, no habrá edificación, sino vergüenza y aún oprobio. Esto es lo que dice la palabra del Señor para aquellos cuya fe se ha desviado, se ha apartado de la única cobertura que tiene poder, que es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo? ¿Quién es tu cobertura? Es Jesucristo y su preciosa sangre. No, pero yo te pregunto cobertura humana. ¿Y cobertura humana como quién? ¿Cuál sería el ungido, el tal ungido que pueda llegar a ser mi cobertura? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esta doctrina falsa que tiene muchos niveles y muchos grados y muchas diferentes aplicaciones, ¿no?, que se le han dado a lo que es la doctrina esta de la cobertura, ha hecho mucho mal, hermanos. No se habla mucho de esto, la verdad que no, pero ha hecho gran daño. Y lo que ha hecho es que ha puesto un yugo de esclavitud en los cuellos de millones de creyentes, en los que se mantienen bajo un orden que no es el orden del Señor, no es la manera de Dios. Están bajo un yugo humano y este yugo humano va siendo cambiado por uno cada vez más pesado y más pesado. Y hay que reconocer que este yugo humano, este peso, esta atadura, esta esclavitud humana, que esta supuesta cobertura humana, eclesiástica, etc., no ha traído ningún provecho. Aquí lo dice, no encontrarán provecho. No será de edificación. No les guiará a la verdad. No hay sabiduría allí. Amén. Hay que reconocer esto, que ese sistema falló. La iglesia denominacional tiene que reconocer que el sistema falló. No importa, fue creado por grandes hombres reconocidos, pero el sistema falló. No pudieron cubrir el pecado ni siquiera de uno. No pudieron ni podrán jamás cubrir, amén, las faltas de nadie. No pueden proteger a nadie. No pueden cuidar de que alguien no peque. Ay, le vamos a poner toda esta cobertura y le vamos a poner todas estas leyes para tratar de que no peque. Lo vamos a meter en la iglesia a las 24 horas. Y le vamos a dar cosas para hacer todo el día para que no peque y lo vamos a santificar. Esa no es la manera. La manera es por la predicación de la palabra de Dios, por la palabra de la cruz. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra, porque nadie más puede hacerla y nadie más es necesario que la haga. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea Cristo y alabado sea Él. Esta es la futilidad de confiar en Egipto. Este Egipto significa muchas cosas. El mundo, el hombre, la iglesia apóstata, las denominaciones, otra persona, usted mismo, ¿no?, sus obras, lo que sea. Pero como sea, todo constituye lo mismo. Egipto. Y ni siquiera es confiar en Egipto, sino confiar en la sombra de Egipto.
Oh, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea el Señor. Qué bueno que es fiar en Cristo. Hay un himno que dice así. Oh, qué bueno es fiar en Cristo. O algo así. Fiar en Cristo, confiar en Cristo, depender de Cristo. Aleluya, en Cristo. Porque ¿saben qué? Es Cristo el que murió por ti. Y Él es el que ha quitado todo pecado a través de la sangre de su cruz. No fue el centro cristiano, no fue otra denominación, otra iglesia, ningún hombre lo hizo, solamente Él lo hizo. Y lo hizo Él solo. Oh, gloria a Dios. Ninguna denominación le ayudó al Señor. En ese momento terrible de cruz, de sufrimiento, no hubo ningún apóstol que se acercara a ayudarle. No hubo ningún concilio allí sosteniéndole. No, Él estuvo solo, solo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aún las cortinas del cielo fueron cerradas, que ni siquiera el Padre pudo ver el pecado que estaba siendo cargado por Cristo Jesús, llevado en esa cruz. Oh, Dios Todopoderoso, fue desamparado, pero al mismo tiempo Él es nuestro único y fiel amparo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Me gustó eso. Él fue desamparado por todos, pero Él es nuestro único amparo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Estemos en oración, en ruego, en súplica, en lamento, buscando el rostro del Señor, para que el Señor nos ayude, para que el Señor ayude esta radio, que el Señor ayude esta iglesia, a los hermanos aquí y todos aquellos que oyen, donde sea que se encuentran. Solo un favor les pido, compártanlo con otros y déjennos saber de donde sea que usted está oyendo. Por favor, envíe un texto, envíe un comentario, déjenos saber si estos estudios y si estos programas están siendo de bendición para su vida. Los amamos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias por oír y que el Señor les siga bendiciendo y prosperando en todas las cosas. Gloria a Jesús. Bendita es tu luz, veas la estrella de la mañana. No hay profundidad que no puedas alcanzar, oh Rey de Gloria. Cielo y tierra pasarán, tú permanecerás. Ay, ¿dónde iré? De ti no correré, Yeshua. No me puedo esconder sin que tu amor me llegue, Yeshua. Desde el amanecer hasta el anochecer,
fría de un triste verano, vagaba solo sin saber a dónde ir. De pronto escucho un cantar allá a lo lejos, hermosas voces que conmueven mi existir. Y yo recuerdo que los versos de aquel himno me hablaban de un cordero que por mí murió. Y yo recuerdo que los versos de aquel himno me hablaban de un cordero que por mí murió. Yo no creía en el amor, por eso no podía entender que había alguien que había muerto por el hombre. Pero el amor de mi Jesús pudo mi alma convencer, y aquella noche yo le di mi corazón. Pero el amor de mi Jesús pudo mi alma convencer, y aquella noche yo le di mi corazón. Esta noche vaga solo por las calles, desesperado por tu triste situación. Quiero que escuches esta melodía cristiana y te dirijas conmovido a este lugar. Y yo te volveré a decir que la sangre de mi Jesús sigue corriendo para tu alma redimir. Yo te volveré a decir que la sangre de mi Jesús sigue corriendo para tu alma redimir. Yo no creía en el amor, por eso no podía entender que había alguien que había muerto por el hombre. Pero el amor de mi Jesús pudo mi alma convencer, y aquella noche yo le di mi corazón. El amor de mi Jesús pudo mi alma convencer, y aquella noche yo le di mi corazón. This old house I'm living in is needing repair. The windows and the shutters letting in cold, cold air. I say to myself, gonna fix them when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving on my mind. Yes, yes. Seems that's all I'm thinking about most of the time. But soon, and very soon, I'll leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind.
told me the other day that I ought to be out looking for a better place to live. But you know, I just can't seem to get excited about this world, all that it might could give. I couldn't care less if I could buy it all with a solitary dime. For what good would a world do me with leaving on my mind? Lately, all I've got is leaving on my mind. Seems that way. Seems that's all I'm thinking about most of the time. Soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I